Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. San Juan 5. Después de esto, había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Él les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien le había sanado. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más intentaban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El objetivo fundamental del libro de Juan, ¿cuál es? La redención, la salvación, el perdón de Dios para su pueblo descarriado. Muchas personas consideran así también el libro de Juan, pero no lo pueden profundizar nada más cuando lo leen. Y el mismo apóstol Juan dijo que lo que él escribió era para que uno pueda obtener la vida eterna, para que a través de estas cosas escritas pueda creer en Dios, pueda pueda entender la verdad. Eso es muy importante. Nosotros habíamos ya habíamos hablado acerca de la charla, el encuentro que tuvo Jesús con la samaritana, que era sombra también del pueblo perdido de Israel, que también viene a mostrarnos a nosotros que estábamos perdidos, que habíamos sido realmente oprimidos y maltratados por el mundo, y que esperábamos en cierta manera a un Mesías que nos aclare todas las cosas. Por eso es que muchas veces muchas personas andan de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina, de enseñanza en enseñanza, buscando realmente la verdad, buscando que se le aclaren las cosas. Pero ¿quién más para aclararnos todas las cosas que el mismo Mesías, por medio de su escritura? Bueno, y aquí aparece el versículo 1 del capítulo 5. Después de estas cosas, y estas cosas serían el encuentro con la mujer samaritana también. ¿Se acuerdan que el último culto que tuvimos, Jesús le sana al hijo de un noble en Caná de Galilea, donde había hecho el milagro y haciendo señales? Y bueno, y contando, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Una vez más aparece una fiesta y Jesús participando en esta fiesta. Aquí no menciona qué fiesta es. Se cree que esta fiesta era la fiesta de las trompetas, la fiesta donde
ellos estaban llamando a la reflexión, al arrepentimiento. Este tipo de fiesta es lo que se estaba celebrando. Y Jesús presente una vez más como buen judío. Ahí estaba él celebrando y recordando. Entonces, versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Primero, el nombre del lugar, Betesda. Bet es casa y esta, Betesda, es derramamiento, significa derramamiento. Entonces, combinación de esto sería la casa del derramamiento. La casa del derramamiento. Otra vez, algo que tiene que llamar la atención, ¿no? ¿Qué representa derramamiento? Algo que viene, algo que corre. Bueno, ahí había un estanque que tenía una leyenda muy importante acerca de un ángel que descendía, dice, y agitaba el agua, hacía una manifestación, un movimiento. Normalmente cuando ven un estanque, y cuando generalmente ven que se agita el agua, ¿qué suele agitar así el agua? Viento, ¿no? Viento, ¿no? Y nosotros por la palabra habíamos visto el viento que está representando el Espíritu de Dios. Significa un lugar donde va a estar la manifestación de Dios. ¿Con qué objetivo y con qué propósito? Darle sanidad a las personas. Todo aquel que quiera sanarse. Eso era lo que contaba esta leyenda en este lugar. El lugar de derramamiento, la casa del derramamiento. ¿Y quiénes estaban en este lugar? Dice, versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esperaban la manifestación para que puedan recibir la sanidad. En la Biblia, cuando aparece multitud, a ver, ¿dónde Dios nos quiere enfocar cuando escuchamos multitud? ¿A qué se estaría refiriendo? Gente, ¿no? Muchedumbres, personas. Significa personas necesitadas del Espíritu de Dios, necesitadas de la obra de Dios, porque estaban enfermos, ciegos, cojos, con muchas dolencias. Podríamos darnos a entender entonces que Dios aquí nos está haciendo entender, nos quiere mostrar que en este mundo muchas personas están viviendo con muchas necesidades. ¿Me entienden, no? Así Dios nos está mostrando. Bueno, acá lo importante es que Jesús también llegó a este lugar. Jesús también está acercándose a este sitio para hacer gran milagro en la vida de ellos. Y si la Biblia quiere mostrarnos revelación de Dios, si la Biblia quiere hacernos entender el corazón de Dios, para entender exactamente estas cosas, sí o sí tendríamos que tener un poquito de conocimiento de lo antiguo, ¿no? Así si leemos así nomás, ¿cómo podemos entender? Juan, ¿qué es lo que les trataría de hacer entender a ellos cuando le escribe así nomás? ¿Qué le quiere mostrar? Para que puedan creer en el Mesías, para que puedan confirmar que realmente Jesús era quien la Biblia decía ser. Tiene que escribirle basándose en lo que la Escritura mencionaba. Las manifestaciones que Jesús ha hecho, el trabajo, los milagros que Jesús ha hecho, era para mostrar que Él era el Mesías. Las señales que hacía es para que la gente pudiera creer que era el Mesías y pudiera aceptarle y pudiera seguirle. Porque el pecado del pueblo que era, se había apartado de la verdad, se había apartado de la Escritura. Entonces el objetivo es que retornen a la Escritura. Porque acá vamos a ver claramente cómo la falsedad o la levadura introducida en la palabra, cómo hace que el corazón de muchos se vaya al legalismo y a la religiosidad. Tanto es así que aunque vieron un gran milagro, no les pareció tan importante, más enfocaron en su doctrina, en su creencia, cuando vieron el milagro de este paralítico. Bueno, versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y acá menciona un ángel. Para referencia, vamos a leer un libro, Éxodo capítulo 23, para entender un poco qué es lo que quiere explicarnos aquí esto. Ya antes las personas cuando leían el Antiguo Testamento
Pero mostrame en el Nuevo Testamento dónde sale eso para que entienda. Ahora tenemos que ir al Antiguo Testamento para entender Nuevo Testamento. ¿Es así o no es así? Porque el Antiguo Testamento es el diccionario del Nuevo Testamento. Es el que explica realmente lo que está ocurriendo en el Nuevo Testamento. Éxodo, capítulo 23. Y justamente en Éxodo 23 también menciona las fiestas que tenían los israelitas, ¿no? La importancia de estas fiestas también. Vamos a leer desde el versículo 20, Éxodo 23, 20. Dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Acá aparece que Dios le envía a su ángel para que le guíe, para que le cuide, para que esté pendiente de ello. Y el objetivo de este ángel, ¿cuál era? Introducirle a la tierra prometida, al lugar de bendición. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que ellos puedan entrar en la tierra prometida? Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Así está escrito. Mi nombre está en él. Y la pregunta sería que ahí, pastor, ¿qué relación tiene esto con el estanque de Betesda? ¿Se acuerdan cuántos pórticos había en el estanque de Betesda? 5. Y otra vez, en la Biblia los números siempre tienen simbolismo, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el estanque? ¿Qué es lo que se agita? Agua. El agua en la Biblia, ¿qué representa? Ya hemos visto varias veces. La palabra. Entonces, 5, ¿qué estaría representando? Los escritos de Moisés, que es la palabra de Dios que permanece para siempre. Esa palabra, si tiene manifestación, si es agitada, entonces tiene poder. Si no hay nada, si no hay manifestación, si no hay ningún ángel desciende a hacer un movimiento, entonces no tiene poder en la vida de ellos. Esto es muy importante entender. Acá este ángel les va a introducir a esta tierra prometida, pero antes ellos tienen que oír la voz de Dios. El versículo 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. Así está hablando Dios a su pueblo para entrar en esa tierra bendita. El versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Así está hablando la palabra de Dios. ¿Qué va a quitar? Si todas estas cosas hace, si recibe esta palabra, si acepta la guía de este ángel, ¿qué va a quitar? Toda enfermedad. ¿Con qué propósito y objetivo estaban estas personas reunidas alrededor de ese estanque llamado Casa del Derramamiento? ¿Con qué objetivo estaban ahí? Ser sanados. Querían ser sanados. ¿Por qué será que había tanta enfermedad en Israel? ¿Cuál sería el problema de los israelitas? ¿Qué es lo que busca hoy en día la gente cuando va a las congregaciones? Por favor, acuérdase, ay, sánase. ¿Acaso vienen en busca de la palabra? ¿Vienen en busca de la verdad? ¿Qué es lo que el ángel realmente quiere darle a ellos para que sean curados de su enfermedad? La escritura, la palabra. Pero muchas personas no han tomado esto en cuenta. No han tenido esto en cuenta. Un capítulo más vamos a ver. Jeremías 31. Jeremías 31. Promesa cumplida a través de Jesucristo una vez más. Jeremías 31. Jesús viene a cumplir lo que los profetas, la ley de Moisés y los salmos habían dicho. Él es la manifestación de Dios en la tierra. La presencia de Dios en la tierra. Jeremías 31. Versículo 1 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo.
Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Y el versículo 7, atiendan muy bien lo que dice. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, los haré andar junto a arroyo de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Esta es una promesa que Dios está dando a través del profeta Jeremías, de que va a llegar el tiempo en que Dios va a llamar otra vez a su pueblo que está viviendo como ciego, como cojo, como estéril en el mundo por causa de haber rechazado la palabra de Dios. Dios está cumpliendo esa promesa. ¿Entienden hasta acá? Bueno, un libro más, San Lucas capítulo 7. San Lucas capítulo 7, confirmación ya de esta profecía. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista testifica, ¿no?, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero después le llega una duda? A la hora de la aflicción siempre llega la duda, ¿no? Cuando hay duda, ¿qué es importante hacer? ¿Huir, escapar, correr? No, preguntar otra vez. No es vergüenza volver a preguntar, ¿cómo es? ¿Será que es así? ¿Será que lo que yo estoy entendiendo es la verdadera salvación? Algunos tienen vergüenza de preguntar eso, ¿no? No, yo no puedo eso ni dudar. No, la duda es muy buena, porque la duda te hace aclarar. ¿Sí? La duda te hace aclarar todas las cosas. Y fíjense lo que hizo Juan Bautista y qué aclaración se le da. Capítulo 7, San Lucas capítulo 7, versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Fíjense lo que le preguntó. Tú eres el que va a venir, tú eres el Mesías, Él había testificado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ahora le vino la duda. Porque él no estaba viendo lo que quería ver. Hay muchas veces las personas que cuando empiezan a creer quieren ver algo que ellos mismos quieren hacer, ¿no? Yo quiero ver un cambio en mi vida, quiero ver una manifestación, algo, pero no veo eso. Entonces ya empiezan a dudar. Versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Esto que Jesús le está diciendo, que se está cumpliendo en la vida de Jesús, son cosas que los profetas habían anunciado, que los profetas habían dicho que haría el Mesías. Vaya y díganle a Juan que las cosas que estaban escritas en las profecías de Isaías, de Jeremías, en los libros de Moisés, se están cumpliendo. Los muertos son resucitados. ¿Muertos quiénes eran? El pueblo de Israel que se había perdido, se había descarriado, se había desaparecido. Están volviendo a la vida, están volviendo a aparecer, volviendo a entender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le hace vivir, según la Escritura, al pueblo de Israel?
Si oyereis mi voz, viviréis, dice. Tendrás vida. Así está hablando. Los ciegos ven. Entonces, creo que quedó convencido Juan. Ahora sí puedo morir tranquilo, ¿no? Ahora sí ya podía morir sin preocuparse, porque ya estaba convencido. Bueno, volvamos a San Juan. Entonces ahora podemos entender ya que era la función de estos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos en este lugar. Estaban esperando realmente que este milagro se manifieste en sus vidas, que puedan recibir esta sanidad. Pero el versículo 5 dice, y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Y para comprender bien, el tiempo también es importante, ¿no? En la vida de una persona y para entender también lo que Dios nos quiere hacer entender. ¿Durante cuánto tiempo Dios tuvo que hacerle a su pueblo vagar por el desierto? 40 años. Casi se asemeja a la enfermedad, al tiempo de enfermedad de este hombre, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está queriendo hacer realmente entender? El problema del pueblo ha sido que se ha apartado de la palabra, se ha apartado de la verdad. Y por eso le ha llegado todas estas enfermedades, todo este tiempo de angustia y de sufrimiento. Pero Dios está mostrando que su misericordia es infinita. Él está viniendo para darle otra vez esperanza a su pueblo. Y eso está reflejando en la vida de este hombre enfermo por 38 años. Yo quiero que mi pueblo retorne a mí. Yo quiero que ellos tengan salud, que tengan vida. Pero acá va a mostrar Jesús también, justo en el día en que va a hacer el milagro, cuál era la causa por la cual ellos estaban viviendo de esta manera. ¿Por qué situación estaban viviendo con este corazón de dolor y sufrimiento? El versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y ¿qué nosotros podemos entender del llamado de Jesús? Cuando Jesús viene a la vida de las personas, ¿qué quiere traerle? ¿Muerte, desolación, destrucción, sufrimiento o quiere traerle sanidad? Entonces cuando le pregunte a alguien, ¿quiere ser sano? Alguien te va a responder, no, ahí pon la así te va a responder. No, pero generalmente así es la manifestación de muchas personas. ¿Realmente ustedes quieren ser sanos? Jesús está queriendo hacerle entender qué es la sanidad para el pueblo. Leímos en Éxodo 23, ¿no? ¿Qué es la sanidad? Sigan la voz de su Padre, sigan la voz de Dios, la voz de su ángel. Y todas las enfermedades van a desaparecer. Entonces cuando yo le pregunto a alguien, ¿quiere ser sano? Y me responde, sí, ¿qué entonces significa que está? Ese sí que quiere decir, quiero ser sano. ¿Qué necesito? Y necesita oír la voz de Dios, creer la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Entonces, no quiero nomás ser sano. Voy a seguir nomás así como estoy. Parece muy fácil, ¿no? Cuando le pregunta a alguien, ¿quiere ser sano? ¿Quiere dejar de vivir vagando 40 años en la desolación, en la vanidad de tu mente? Como dicen hebreos que andaban los israelitas, vagando en la vanidad de su mente, por no querer oír la voz de Dios. Por eso ahí en Hebreos dice, si hoy ustedes escuchan su voz, no sean como ellos, no endurezcan sus corazones, como ellos me provocaron. Y vieron mi ira. Vieron mi ira quiere decir, vieron mi palabra cumplirse en su vida, pero del lado opuesto. Del lado opuesto quiere decir, la palabra tenía que cumplirse de beneficio a ellos, pero se cumplió del lado opuesto, porque ellos hicieron lo opuesto a lo que Dios le pedía. Sigan, sírvanme, vivan conforme a la verdad, y Dios le va a dar prosperidad. El pueblo rechazó esta bendición que Dios le ofrecía. Ya estamos en esta posición. Bueno, ¿quieres ser sano? Sí, quiero aprender tu corazón, quiero aprender tu gracia. Pero ¿cómo le responde el enfermo? Entiéndame cómo le responde el enfermo. Versículo 7, ¿no? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él responde positivamente o negativamente. Negativo, no tengo, no puedo. No hay fuerza en mí.
para ir al estanque. El estanque está representando, si ya con todos los datos que hemos visto, está representando, ¿no?, a la tierra prometida, pues, al lugar donde está la bendición. Porque ahí tienen que entrar para recibir la bendición. Pero Él tiene la capacidad para ir a ese lugar. Nosotros también, por nuestra propia capacidad, podemos ir al lugar de bendición. Aunque nos esforcemos, aunque ¿por qué no podemos? Porque nos habíamos descarriado. Porque estábamos viviendo en desobediencia. Porque estábamos viviendo bajo maldición. ¿Sí o no? Bajo ira de Dios. Entonces, por más que la gente procuraba, no podía hacer nada. No tengo la capacidad para ir a recibir la bendición a través de ese ángel que desciende y agita el agua. Yo no tengo la capacidad. Otros son más fuertes que yo, me ganan. Y para entender esto vamos a ir a un texto que el apóstol Pablo escribió. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo entendió este corazón. Romanos capítulo 7, desde el versículo 12 vamos a leer. 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Si la bendición para esos enfermos es ir al estanque y el ángel que desciende va a agitar y el agitar, el mover representa el Espíritu de Dios, la manifestación de Dios, pero en un lugar donde hay 5 pórticos que representan la palabra de Dios, entonces todo esto es bueno, todo esto es correcto. Todas estas cosas preparadas ahí, toda esta leyenda es algo bueno, algo preparado por Dios. Pero el problema en quién está. No es ni en el estanque, ni en los pórticos, ni en el agua, ni el ángel que agita. El problema en quién está. En el paralítico. Él no puede. Entonces acá también está explicando el apóstol Pablo que la ley, la dada por Dios, las cosas que envió Dios es, como dice ahí, santa, justo y bueno, dice. Entonces no hay problema en las cosas que Dios nos proveyó para ser bendecidos. Cuando la persona le empieza a ver problemas en las cosas que Dios dio para bendecirnos, entonces ya le están poniendo problemas a Dios. No, por causa de la ley, de que tu ay, pomba de ver la ley la añade condenada, la ley la añade maldecida, ya, no, pea y vaina. Y acá Pablo no está diciendo así. El mandamiento es bueno. Es correcto, es santo. Santo quiere decir apartado de la cosa inmunda. Pero ¿qué es el problema? Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Entonces, ¿acaso la cosa buena que Dios trajo me va a causar la muerte? Así está preguntando. ¿Qué dice ahí? En ninguna manera. Sino que el pecado es la transgresión a estas cosas. Para mostrarse pecado, para que se manifieste que realmente es contrario a Dios, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Estas cosas, estas rebeliones que uno tiene en su vida, estas manifestaciones contrarias a Dios, únicamente se puede ver a través de las cosas buenas. Únicamente vos podés ver lo malo que son, lo terrible que son, cuando vos ves las cosas buenas. ¿Y qué es la cosa buena? Las cosas de Dios. Entonces, si vos podés ver lo malo que son a través de las cosas buenas, ¿quién es el malo entonces? Uno. Entonces, Pablo está haciéndonos entender, los mandamientos quieren mostrarnos realmente nuestro estado, nuestra condición, nuestro corazón. El mandamiento es bueno, el malo soy yo. Entonces, no hay problema con los mandamientos, el problema está conmigo. Conmigo lo que hay que solucionar. A mí, yo lo que necesito la ayuda. ¿Me entiendo, no? Pablo está entendiendo eso. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué significa? Viene de Dios. Es algo traído por Dios. Y Dios es espiritual. Y después dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué es carnal? Mi corazón hacia dónde se enfoca. Hacia el mundo. Y no, qué raro, lo que voy a hablar, pastor, no se identifica conmigo. Yo, por ejemplo, no tengo esos pensamientos. Yo todos los días pienso cosas espirituales nomás. Yo no tengo nada de carnal. Bueno, entonces somos mejores que el apóstol Pablo, porque él está reconociendo que él es carnal, que ha sido vendido. ¿Y quién le vendió? ¿Se acuerdan del origen? Si vamos al origen, ¿qué hizo Adán? Dios le dio a Adán todas las cosas, todas las posibilidades para que guiara el mundo, pero él le entregó ese poder al diablo. Desobedeció
la palabra de Dios. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comieses, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué significa maldita? Dios no va a hacerse cargo de ustedes. Dios le va a dejar aparte. Dios va a rechazarle. Así significa maldita. Por tu causa. ¿Rechazó qué cosa? La palabra de Dios. Esta inclinación al mal está dentro de cada ser humano. Entonces podemos preguntar que esta inclinación al mal está en nuestra naturaleza humana. Está ahí. Y Dios a través de esta inclinación al mal quiere mostrarnos nuestra condición y quiere hacernos entender la necesidad que tenemos de Dios. ¿Me entienden o no? La necesidad de que realmente Dios nos ayude. Significa que esto estaba en los planes de Dios, para que el hombre no sea altanero ni orgulloso. Amén. Bueno, sigamos leyendo esta parte para terminar lo que Pablo está diciendo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En el corazón del apóstol Pablo, al leer los mandamientos de Dios, al leer la palabra de Dios, ¿él qué quiere hacer? ¿Él cómo quiere vivir? Conforme a lo que Dios dice. Él no quiere vivir conforme al mundo, conforme al pecado. Pero su naturaleza le lleva otra vez a ser contrario a Dios, a hacer cosas opuestas a Dios. Y él se siente mal. Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, dice. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y este es lo que nosotros llamamos la inclinación al mal. Que algunos tratan de ocultar, ¿no? Tratan de negarlo. No, yo no. Pero sí o sí Dios un día manifiesta. Porque no, yo voy a... ¿Qué dijo Pedro? Yo te seguiré hasta la muerte, no te abandonaré. Pero antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. No, jamás. Después a la hora de la verdad, le negó, y no solo le negó, está bien si le nega, no, yo no le conozco a ese señor, perdón. No, le maldijo, le maldito a ese hombre. ¿De dónde saca eso? Tanta ira, tanta rabia. Tiene una inclinación al mal. Que Dios quiere que uno descubra, ¿o no? Que uno se dé cuenta para poder recibir su gracia. Bueno, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El paralítico, ¿qué quería? Quiero ir al estanque, quiero recibir esa bendición de Dios, quiero ser sanado de esta enfermedad, pero no puedo, mi cuerpo no puede, mi cuerpo es débil, mi cuerpo es un cuerpo inútil. ¿Me entiendo? No puedo. El pueblo de Israel, aunque quería buscar a Dios, como estaban viviendo bajo maldición, no podía acercarse a Dios. No podía cumplir las cosas de Dios, porque estaban bajo maldición. Intentaban, pero no encontraban la verdad. Versículo 18. Eso es leímos ya, ¿no? 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior de esa persona de adentro cuando lee la palabra de Dios. Cómo siente, cómo llega en su corazón cuando lee los mandatos de Dios. ¿Bien o mal? ¿Cómo se siente? Bien. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona, no, esto ya hay que rechazar, esto hay que tirar, esto ya no sirve, esto es del pasado? ¿Cómo puede alguien decir así? Esto es maldición. ¿Podemos decir a los mandatos de Dios maldición? Según el apóstol Pablo, él se deleita, dice. El rey David también decía que la persona que medita de día y de noche es bienaventurado. En la palabra de Dios, en la ley de Dios está su delicia, dice. Ese es un hombre feliz. El apóstol Pablo encontraba felicidad cuando leía, observaba la palabra, las leyes de Dios. Pero ¿qué problema encontraba en su vida? Acá dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso él podía distinguir. Pero hay otra ley que se opone a las cosas de Dios, a la ley de Dios. Me lleva cautivo, me arrastra, me empuja y no sé qué hacer. No sé cómo escapar de él. Así él sentía. ¿Por qué los israelitas fueron llevados al exilio? ¿Por sí mismos? ¿Ellos querían irse? No, otra fuerza vino y los empujó y les obligó a vivir conforme a sus leyes, conforme a sus mandatos. Les dio adoración a dioses, adoración a ídolos, leyes paganas, y ellos no sabían por qué estaban viviendo así. Pero así les tocó vivir. Es igual que muchas personas dicen, ¿por qué yo vivo así? ¿Por qué soy así?
Algunas veces su mente no le puede hacer, no puede reflexionar, ¿por qué tengo este corazón? Pero miren lo que Pablo clama. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es, cómo se puede decir, el adjetivo que el apóstol Pablo se dio a sí mismo? Soy un miserable. Cosa que muchas veces nosotros no queremos decirnos. No, veo la miserable. Veo la miserable. Soy un miserable. ¿Cuándo es que una persona tiene que identificarse como miserable? A ver. ¿Cuándo tiene que identificarse como miserable? Cuando se da cuenta que su corazón, su vida, su naturaleza se rebela contra las cosas de Dios. Puede sentir, soy un miserable. Esta sensación de soy un miserable es una prueba de que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en su vida. No es una prueba de que es un pecador y se vaya al infierno. Al contrario, la prueba de que es un pecador y se vaya al infierno de verdad es que no se siente miserable a pesar de que vive corrompiendo y rebelándose contra la ley de Dios. No, Dios tranquilo, libre, por la gracia, por la fe. Pero la vida que lleva, ¿cómo es? Totalmente sujeta al pecado, sujeta al mundo. ¿No? Ese sí es un miserable, pero como está ciego, no puede ver. Como está cojo, no puede andar. ¿Me entienden? Ese es su estado. El apóstol Pablo estaba acá recibiendo gran bendición. ¿Cuál es la bendición del apóstol Pablo? Se dio cuenta, soy un miserable. ¿Quién otra persona en la Biblia entendió esta posición también? A ver qué se acuerdan ustedes. Antiguo Testamento. Se creía muy bueno. Se creía muy especial. Job, muy bien. Job también. Él se sentía muy espiritual hasta que vio realmente quién era él. ¿Cuál era su característica? ¿Sí o no? Y al final, ¿qué entendió? Yo era un necio, yo era un torpe, yo no entendía. Cosas demasiado maravillosas que no comprendía. Ahora recién mis ojos te ven. Realmente era un miserable, porque me oponía a la verdad de Dios, a las cosas de Dios, por su naturaleza. La Biblia así está mencionando. Significa, hermanos, que el verdadero tiempo bueno de una persona en su vida es cuando llega a este estado. Esa es una prueba de que Dios está trabajando en su corazón, de que Dios quiere darle realmente la bendición y la gracia. Cuando no llega a este estado, entonces seguirá nomás, seguirá siendo miserable toda la vida, cuando no pueda identificarse. El hijo pródigo se dio cuenta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué estoy en este estado? Y después, ¿a dónde se fue su mente? La casa de mi padre. Allí hay abundancia de pan. ¿Qué significa el pan? La escritura, la palabra. Y yo aquí, ¿en dónde? Aquí en el mundo, en lo perdido, en las vanidades del mundo, perezco de hambre. Me levantaré. Ahí ya viene una fuerza, ¿o no? Me levantaré y me iré. Y le diré, Padre, he pecado, he sido rebelde a tus mandamientos. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Ese es el corazón que Dios busca de las personas. Ese es el estado en que Él vino y le encontró al pueblo de Israel, reflejando la vida de este enfermo por 38 años. Ustedes se habían apartado de la verdad, se habían apartado de la palabra, pero tampoco tenían la fuerza para regresar por sí mismos. No pueden. Por eso, ¿quién tenía que venir a rescatarle? El Mesías. ¿Cómo estaba el estado de Gomer? Como esclava, moribunda, sin esperanza, flaca, desnutrida. Aunque quisiera ella ir otra vez con su marido, podía. Estaba con cadenas, como esclava a la venta. Qué miserable mi vida. Si pudiera regresar a mi antiguo marido. Él me trataba bien. ¿Cómo no le pude valorar? Así estaba pensando cuando aparece Oseas. Me la llevo esta. Me la llevo. Le compra, le rescata y le vuelve a dar el lugar que merecía. Eso es lo que Jesús hacía con nosotros. Amén. Versículo 24, miserable de mí, capítulo 7 de Romanos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién le libró a él de este cuerpo de muerte? Entonces dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Y este es un versículo de confusión para algunos. Ve.
Con la mente sí, yo a Dios le sirvo, pero mi cuerpo siempre va a vivir para el pecado. Claro, si vos le das la cabida a tu cuerpo, ¿a quién le vas a servir? Pero si vos le das la importancia, el valor a lo que tu mente dice, entonces tu cuerpo no va a dominarle a tu corazón. Porque el que va a guiar tu vida, ¿quién es? ¿Quién dijo? ¿A quién le dio gracia? A Jesús. ¿Qué dijo el apóstol Pablo también en Gálatas? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso está dando gracias, porque ahora el poder que Cristo ha puesto en mi corazón, ¿qué es ese poder? Ese poder es a través de esa obra maravillosa que hizo en rescatarlo. Ese amor que Jesús tuvo hacia nosotros, en sacrificarse, en dar su vida, ese es el poder que hace que Él quiera seguirle ahora. ¿Me entienden? ¿Por qué Gomer quiere estar con su esposo? ¿Por qué antes no quería estar? Porque antes tenía esa mentalidad del mundo. Ahora que ella descubrió, mi esposo de verdad me ama. Porque a pesar de lo desastre que fui, me da todas estas cosas, me ama. Es un amor que no tiene manera de explicar. Esa es la fuerza, una fuerza que es un poder que me atrae, dice. Por eso dice en la Biblia que el amor de Cristo nos constriñe, nos atrae, nos empuja, nos lleva para servirle. Amén. Eso es lo que le falta entender a las personas, para comprender realmente el amor de Cristo. Por eso cuando Dios le dijo a los israelitas que miren la serpiente de bronce, quería hacerle entender la causa por la cual ellos estaban muriendo. Quería que se den cuenta, ¿por qué ustedes están muriendo? ¿Por qué viene la maldición a su vida? ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Trajo la confusión, trajo el oponerse a la verdad y por eso trajo maldición a la tierra. Cuando ellos podían entender eso, ¿qué pasaba con su enfermedad? Iba desapareciendo. Mira, Dios solamente quiere que me dé cuenta de qué estaba haciendo yo, dónde está mi maldición, y empieza ahí el amor de Dios a manifestarse en su vida. De la misma manera, el Hijo del Hombre va a ser levantado, para que todo aquel que vea ahí su vida, la causa de su maldición, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bueno, volvamos a San Juan. Bueno, no tengo quien me meta en el estanque. Entra el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Significa, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la capacidad, yo no puedo. A pesar de que Dios ve nuestro corazón de negatividad constante, ¿no? Es que yo no puedo, difícil, pastor, vos no entendés, la vida es difícil. Un ejemplo, hermano, no estoy imitándole a nadie en acá, ¿no? Cualquier similitud es coincidencia. A pesar de que así es mi corazón, Jesús se rinde. Jesús dice, bueno, morite entonces. No, te pasen de así dice él. No, igual le mira y le habla y le ordena. Le dio una orden o no. ¿Qué le dijo? Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Esto es una orden o no. Es un mandato. ¿Qué decía en Éxodo que haría que una persona reciba bendición? Si oyes mi voz y obedeces, entonces la bendición vendrá en tu vida, la enfermedad va a desaparecer. En ese momento, ¿qué ocurrió? Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Una vez más Dios está haciéndonos entender que el poder está en su palabra, que el problema fue haber rechazado su palabra. Por eso venía esta dificultad. Y fíjense lo que le dice. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y esto hay que entender muy bien lo que ocurre acá. Sí, yo pensé muy bien. Un hombre 38 años mendigando ahí, de repente se levanta, camina, anda, hay un cambio en su vida, ¿no? ¿No sería un momento de dar gloria a Dios? De ver que realmente aquí se ha agitado el agua. Realmente aquí el ángel de Dios se ha manifestado. Realmente Dios está obrando en nuestra vida. Se ha visto el cambio. Pero ¿por qué ellos no podían ver eso? ¿Qué es lo que había en su mente, en sus corazones? El legalismo. Fíjense lo que ellos le dicen. Versículo 10. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿En qué ellos se fijaron? En que él estaba caminando, en que a pesar de que 38 años estaba él en la cama,
¿Pudo levantarse? ¿Se fijaron en eso? No. Hermano, la persona que vive en el legalismo nunca va a entender las manifestaciones de Dios en su vida. Nunca va a entender estas cosas. ¿Qué es lo que ellos tocaron ahí el tema? No te es lícito llevar tu lecho. Y aquí parece que Jesús está cometiendo una falta al hacer esta obra. ¿Por qué? Porque en los libros, en los escritos de los judíos, llamado Talmud o Alajá, ¿escucharon una vez? Talmud o Alajá, son escritos de ellos, o sea, interpretaciones que ellos le dan a lo que significa el día de reposo. Eso se llama Talmud o Alajá, ahí está escrito. Y en una de sus interpretaciones estaba que el día de reposo estaba prohibido hacer todo tipo de esfuerzo, todo tipo. En serio, yo no les digo en broma, el judaísmo extremista llegó hasta ese nivel. También otro punto que ellos habían escrito, que está prohibido hacer sanidad en día de reposo, porque ya le consideraban como trabajo. Entonces, como está prohibido hacer todo tipo de trabajo, todo esfuerzo, entonces también está prohibido hacer sanidad. Son interpretaciones que ellos le han hecho. Y fíjense que ellos le han dado más valor a sus interpretaciones que al gran milagro que ahora está ocurriendo. ¿Qué esto significa? Que en el correr de los años también, la religiosidad, el legalismo, le va a dar más valor a sus interpretaciones que a la obra o a la palabra escrita por Dios. No, pero según nuestro antepasado, según nuestro maestro, según nuestro líder, según nuestro mensajero, así es y así debe ser. Pero la palabra, no importa. Y el legalismo, ¿qué es lo que produce en el corazón de las personas? Corazón frío, corazón sin misericordia, corazón de rechazar a otras personas. Dividir, separarse. No se junte más con esa gente. Ellos no hacen como nosotros hacemos. Ellos no creen como nosotros creemos. Ellos no cumplen las leyes que nosotros establecimos. Están fuera de acá. Esto es lo que ha causado el sufrimiento en el pueblo de Israel durante muchos años. Y actualmente sigue causando. Las personas empiezan a mirar el legalismo. Y ellos hacen así, y ellos tal hora hacen así, y ellos tal montón de, imagínense actualmente cuántas alajás existirían, leyes internas, que ya algunos le convierten como ley divina, ya no, es importante, es Dios. Nosotros tenemos que reunirnos tal hora para orar, porque a esa hora Dios está bendiciendo toda nuestra vida. Nosotros tenemos que leer tal hora la Biblia, porque esa hora lee nuestro sumo líder o lee nuestros miembros, entonces ahí tenemos que unirnos con ellos para tener una fuerza, un corazón. Y si salir de ahí, no, entonces apartado, rechazado. Esto es lo que ha ocurrido en este tiempo. Hermano, cuando la persona no puede distinguir este punto es porque está totalmente ciego. Ciego totalmente. Pero Jesús quiere ir un poco más. No quiere quedarse ahí nomás. Aparte de que le hace entender que ustedes por su legalismo, ¿no?, están haciendo eso. Pero aparte de eso, aunque sea así, aunque el día de reposo no está permitido hacer nada, ¿cuál es el propósito de los mandamientos según la Escritura? El propósito de la ley, ¿cuál es? ¿Dar vida o dar muerte? ¿Cuál es el propósito? Dar vida. Si ese mandamiento va a producir la muerte a alguien, entonces no sirve, no es el objetivo de Dios. ¿Se acuerdan las mujeres sorprendidas en adulterio? En la ley está escrito apedrear hasta las mujeres. En el corazón de ellos, ¿qué querían hacer con esa mujer? Querían matarla. Pero también, ¿a quién querían matar? A Jesús también querían matar. Entonces, ¿realmente ellos estaban teniendo el valor de lo que significa la ley de Dios? No. Ellos eran opositores a Dios, contradictores a Dios, rebeldes a Dios. Y Jesús en otras partes de la Biblia les mencionó esto. Ustedes guardan sus tradiciones, sus costumbres y menosprecian los mandatos de Dios. Rechazan los mandatos de Dios. De labio me honran diciendo, no, yo voy a cumplir la palabra, yo voy a leer la Biblia, yo voy a ir a la iglesia, yo. Pero su corazón está lejos de mí. Hablan, dicen, mencionan, pero su trato con sus semejantes es totalmente contrario. ¿No oísteis lo que dice la Escritura? Misericordia quiero y no sacrificio. Así Jesús le hablaba a ellos. ¿Cómo le trataba a tu semejante? ¿Cómo le trataba a tu amigo vecino? ¿Qué corazón tenés hacia esa persona? Ahí tenés que pensar. Ahí vas a darte cuenta si realmente está caminando con Dios o no. Bueno, el versículo 12. No,
11. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Es una orden que él estaba cumpliendo, ¿no? Y esa orden le vino bien, ¿o no? Porque le dio la sanidad, le dio la salud. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Esta persona no sabía ni quién le sanó. Él solamente estaba contento por haber sido sanado, ¿no? Estaba feliz. Y esto es muy importante analizar, ¿no? Hay muchas veces las personas que cuando reciben, no sé, una bendición de Dios, un milagro de Dios, están muy contentos, pero no toman en cuenta qué es lo que Dios quiere realmente darle en su vida. ¿Quiere darle ese milagro? ¿Quiere darle esa sanidad? ¿O quiere cambiar su corazón? ¿Quiere cambiar su vida? ¿Hay un problema en este hombre o no? 38 años de enfermedad están representando algo. Desobediencia, incredulidad, falta de fe. Eso están representando. No solamente Dios quería que él se quede con ya haber sido sanado. ¿Se acuerdan qué pasó con los israelitas? Ellos durante 400 años vivieron esclavos en Egipto. Dios viene con poder, con señales y les saca de Egipto. ¿Con qué objetivo? Para que digan, somos libres, somos libres. O para que cambien su corazón. Pero ¿qué es lo que ellos no pudieron hacer? Aceptaron la libertad, pero no quisieron cambiar el corazón. Entonces, el que acepte la libertad ya les dio todas las bendiciones. ¿Qué es lo que trae bendición en la vida de la persona? ¿El que Dios te libere de la esclavitud o el que vos cambies tu corazón del mundo hacia Dios? ¿Qué es lo que te da la bendición? Cambiar tu corazón del mundo hacia Dios. Eso es lo que te da la bendición, porque ese es el objetivo de todas las señales, milagros, todas las cosas. Ese es el objetivo. Pero precisamente fue eso lo que los israelitas rechazaron. ¿Qué dijo Esteban? En su corazón se volvieron a Egipto. No quisieron oír la palabra que Dios le había dado. No quisieron oír. Se volvieron a Egipto en su corazón. Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron la muerte. Acá también, nosotros muchas veces nos quedamos en esta escena. Levántate, toma tu lecho y anda, y al instante se levantó. El gran milagro de Dios, el poder de Dios, la obra de Dios, hermano. Dios te está levantando de ese lugar. Así nos quedamos, ¿no? Maravillados, sorprendidos, como pirileños de corazón. ¿Sí o no? Pues ya le veima. Ahora este hombre no sabe ni dónde está Jesús. No sabe ni quién es Jesús. ¿Está queriendo encontrarlo o no? ¿Quién es el que me sanó? Quiero saber, quiero conocerle. Ese que ha hecho gran obra en mi vida. Quiero saber quién es. Y fíjense, cuando se encuentra, nada más y nada menos que le dice Jesús. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. ¿Qué es pecar? ¿Qué significa pecar? Transgredir las leyes de Dios. ¿Por qué le había venido maldición al pueblo de Dios? Porque había desobedecido la palabra, porque se había apartado. Si no oyeres mi voz, si te apartares de mi voz, maldición vendrá sobre ti. Sufrimiento, enfermedades, angustia, dolores, terribles cosas te van a caer. Pero si escuchas mi voz, si oyes mi voz, entonces traeré sanidad, traeré bendición a tu vida. Así le estaba hablando Dios a su pueblo. Entonces, ¿esto es lo más importante o no? Esta parte, si no quedaba en su corazón, ¿de qué servía todos esos milagros? ¿De qué servía? ¿De qué servía que el mar se abrió? ¿De qué servía que se cayó maná del cielo? Que Dios le dio de beber de la roca. ¿De qué servía si al final murieron todos en el desierto? ¿De qué sirvió? Tanta gente que busca milagros, poderes. En tu iglesia hay milagros, en tu iglesia hay poderes. ¿De qué sirve si al final todos se van a perder? Por no querer hacer lo que Dios le dice. No peques más. No peques más. No vivas más contrario a la palabra. Y esto es otra vez una palabra profética. ¿A quién le está hablando Dios? A su pueblo. Yo vine a traerle a usted libertad, vine a hacer luz para ustedes, vine a morir por ustedes, para que ya no vivan más de esa manera, para que puedan decir realmente, Dios nos ama. Dios tiene amor hacia nosotros. Ese amor de Dios hacia su pueblo tiene que ser más fuerte que el mundo. Eso es lo que Dios quería hacer. Tiene que ser más fuerte. No es solamente leyes nada más. No está más leyes escritas en tablas de piedra. Esta vez Dios quiere ganar primero el corazón. Dios vino a, ¿cómo se dice? A enamorar primero a su pueblo otra vez, a convencerle,
a que su pueblo ya no pueda más oponerse a él, ganándole con sacrificio, con misericordia, con demostraciones de amor, no dándole cumple. De esa manera le ganó a su pueblo, para que después le quiera seguir. Ese es el objetivo que Dios hizo. Y dice más, el hombre se fue, versículo 15, fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Por qué querían matarle? Porque él estaba haciendo milagros, estaba sanando a su pueblo. Hermano, ¿por qué la gente te van a querer odiar y menospreciar? ¿Cuál es la causa? Si vos vivís para el mundo, vamos a ser sinceros, si vos vivís para el mundo, haces tu vida común en tu casita, ahí, te vas todos los días a trabajar, fines de semana te tomas tu cervecita, de vez en cuando haces tu aventura por ahí, nadie nomás tiene que saber, nadie. ¿Quién se va a meter en tu vida? ¿A quién le va a importar tu vida? ¿Quién le va a dar valor a tu vida? ¿Le va a importar a alguien? No. Pero si vos empezás a anunciar la palabra que puede darle vida a un cojo por 38 años, a un ciego, que puede sacarle de perdición a una persona, ¿qué van a querer hacer los legalistas? Te van a querer matar, te van a querer perseguir, vas a estar en el ojo de ellos. Apúntenle. Van a tener odio hacia tu vida. Qué extraño. ¿Por qué querían matarle si él estaba haciendo el bien? Estaba trayendo un milagro al pueblo. Porque ellos estaban con corazón opuesto a la palabra. Lo que ellos menospreciaban era lo que Jesús estaba trayendo. Jesús estaba cumpliendo lo que las profecías estaban diciendo. ¿Qué decían las profecías? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo sufrió porque no oyó mi palabra. Jesús venía y traía otra vez la posibilidad de que el pueblo retorne a la verdad y pueda realmente ser un reino fuerte. Pero los opositores se rebelaban a esto. Los traidores, los que siempre contradicen la verdad, no les va a agradar estas cosas. Cuando vos empezás a leer la Escritura en su esencia verdadera, van a empezar a levantarse. Eso ocurrió. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, y atiendan bien lo que Jesús le responde, y esto va a ser ya para ir cerrando. Jesús le respondió, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice. ¿En qué momento estaban ellos? ¿Qué día era? Sábado. ¿Qué dice Jesús que su Padre hace? Trabaja. Y hasta ahora trabaja. Entonces, cuando el séptimo día descansó Dios, no era acaso porque estaba cansado ya. Que trabajó mucho y estaba cansado. Y, San Papá te dijo, descansase. Muchas personas tienen ese concepto, ¿no? No, el día de reposo es para descansar, entonces cuando mambo pala, porque el lunes pero no, el objetivo era manifestarse a su pueblo. El objetivo era que su pueblo le conozca en ese día, que deje los afanes, que deje la vanidad y empiece a concentrarse en él. Por eso su padre no descansaba. Hasta ahora trabaja, hasta ahora está haciendo su labor. Está manifestándose para darle bendición a su pueblo. Ese legalista no entiende esto. No, ya chaval, ahí está. El legalista así. No importa la manifestación de Dios, solamente que se cumpla su ley. Vamos a ver Salmos 121. Un versículo más. Salmos 121. Salmos 121, el versículo 1. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dos cosas acá le molestó a los judíos. Primero, ese sábado, como el día de reposo vamos a estar trabajando. Un pecado terrible. Y segundo, y este insignificante Galileo se asemeja a Dios llamándole mi padre. Qué blasfemia, dice. La gente se enfurece cuando vos le llamás realmente padre a Dios. No le va a gustar. Él es mi Padre. Y yo hago su palabra antes que la voz del hombre. Te va a odiar por eso. Por eso vamos a ver lo que dice Salmo 121. Versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pregunta, ¿no? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué es socorro? Mi auxilio.
mi esperanza viene de Él. Que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el guarda a Israel. Él guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra en tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Según esta palabra, Dios está descansando o está continuamente pendiente de nuestra vida. Está continuamente viendo nuestras necesidades. No, hoy es día de reposo, hoy no puedo ayudarte. Discúlpame, señores. Señor, ayúdame. Hoy, justo en día de reposo, estoy con una necesidad. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. No, discúlpame, yo cerré ya, el negocio está cerrado. La puerta de los cielos se cerró porque es día de reposo. Así está hablando Dios. No, Él está pendiente, versículo 4. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Así está escrito, ¿no? No, ya estoy cansado, tengo sueño. El Dios Todopoderoso no descansa. Y mucho menos si tiene que bendecir a su pueblo Israel. Él vino a bendecir. Él vino a manifestar su poder a su pueblo. Jesús era su representante. Jesús estaba con él en el principio, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Siempre estuvieron juntos. Juan el Bautista que dijo, Él estaba desde antes que yo. Él es desde el principio. Él es el unigénito de Dios. Entonces Él está viniendo a mostrar que su Padre tiene interés hacia su pueblo. Él es la sombra de Dios manifestándose en la tierra. Así está haciéndonos entender. Y las personas no podían distinguir ese punto. Si Jesús traía doctrina del mundo, enseñanza del mundo, hubiera sido bueno rebelarse contra Él y oponerse a Él. Pero Jesús, ¿qué trajo? Manifestación, palabra de Dios. Cumplimiento de las profecías escritas en la Biblia. Por eso Juan se convenció, ¿no? Ahora sí me convenciste. Cuando le habló de las profecías que tenía que cumplirse, ahora sí estoy convencido. No le convencía tanto lo que la gente decía, ¿no? Solo se está cumpliendo lo escrito en las profecías. Entonces, bueno, amanótate tranquilo. ¿Se acuerdan Pablo ante... ¿Quién era? Agripa. Pablo ante Agripa. Una charla entre Pablo y Agripa, ¿no? Y Pablo le empezaba a decir así, los profetas. Y después le mira atentamente. Yo sé que tú crees en los profetas. Porque es un estudioso de la Biblia, él entendía. Las cosas que yo estoy hablando, ¿acaso no están escritas en la palabra? En la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas. Ninguna vez yo he hablado algo no escrito. Y vos, Agripa, sabe eso. Por poco me haces cristiano. Él al decir eso se desvía. Que a lo que vos estás intentando hacer, llevarme a esta nueva secta de mesiánicos. No, lo que yo te estaba tratando de hacer entender es que lo escrito yo estoy enseñando. Yo no estoy fundando una nueva secta cristiana. Estoy revelando lo que los profetas hablaron. Lo que los profetas enviaron para nuestro pueblo y nuestro pueblo ha rechazado. Como lo ha rechazado siempre, como Esteban dijo, siempre tiene el corazón endurecido. ¿A cuál de los profetas no han dado muerte ustedes? Y ellos, somos renegados. Cuando vos le hablas a una persona que estaba viviendo mal y se enfurece, te quiere matar. Ese es el legalismo, produce eso. Por eso, la escritura es lo que va a abrir los ojos a muchas personas o va a provocar celo y rabia en otros. Fíjense, experimenten algunos y van a darse cuenta, ¿no?, de esta verdad. La escritura tiene dos filos, ¿no? Dos filos tiene. Amén. Entonces nos quedamos con este versículo 4. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él está continuamente despierto y por eso procuraban matarle a Jesús. Bueno, hoy hasta aquí, vamos a orar para terminar. Esto fue Palabras de Vida Eterna, el estudio del Evangelio según San Juan. Cualquier consulta sobre el tema de hoy, al número 0981 60 46 77.
Bendiciones y hasta pronto.